Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Eve hizo muchos programas de radio. Hasta creó una emisora propia, esta, la 530. La Salmona fue el último ciclo que hicimos. De algún modo lo sigue haciendo porque su voz, sus verdades, sus historias inspiran a esta radio ahora. Los invitamos a revivirlos a la misma hora y el mismo día que hacíamos el programa. Bienvenidos, bienvenidas a La Salmona de Colección. Este programa ya fue emitido. Escuchá a Eve de Bonafini en Somos Radio. Hay viajes y viajes. Algunos son para dar solidaridad, otros para recibirla. En el caso de las madres, todos son para hacer política, nunca para pasear. Hay viajes para mediar, otros para ser premiadas. En algunos se arriesga la vida, en otros se pone el prestigio alcanzado en la lucha al servicio de otras luchas. Todos los premios y todas las mediaciones son políticos, y los viajes también. ¿A dónde nos llevará Eve hoy en este nuevo capítulo de La Salmona que así comienza? Hola a todos, a todas, muy buenas tardes. Acá estamos, otra emisión de La Salmona. Estamos en la AM530, en Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Estamos, como todos los sábados, con Noelia Astudillo en la operación técnica. Ha vuelto ahí a estar detrás del vidrio. Está Mariana Collante en la producción, vestida de rojo fuerte. Y está nuestra Eve de Bonafini del otro lado de la línea. Hola, Eve. Que estoy al rojo vivo porque no podemos hablar por el teléfono. Estoy vestida de rojo, pero estoy al rojo vivo. Un tema los teléfonos, difícil. Todo un tema. Todo un tema. ¿Cómo andás, bien? Sí, querido, sí. Bueno, mucho trabajo, Eve, ¿no? No sí, para, sí. Eve. Y ahora, 2 minutos después, Plaini. Ah, mira. Me trajo un montón de alfajores para los chicos que estamos juntando. Claro. Para el Día del Niño me trajo un montón de cajas. Alfajores y chocolates. ¿Cómo va esa colecta? ¿Les contamos a todos los que están escuchando? Va muy bien, pero me parece que en la radio no la están haciendo la colecta. Porque lo llamé al director, pero no me contestó. Porque no escucho que hagan la propaganda. Se estará enterando en este momento. Así que empezamos con la colecta aquí en la radio también, entonces. La colecta que están haciendo las madres para juntar alfajores. Para el barrio, para el Día del Niño. Alfajores y chocolate. Alfajores y chocolates. ¿Y el que quiere traerlos, dónde los lleva? A la Casa de las Madres, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. De lunes a viernes, muy bien. Así que bien, y los primeros días ha empezado bien, entonces. Los otros días también hay gente, pero a veces, como los chicos están solos, se acuestan a dormir y no escuchan, está cerrado. Pero abren, si va alguno que conoce, abren. No. Está muy bien. Mejor entonces en horario hábil, de lunes a viernes,
mejor. Muy bien, Eve. Bueno, Eve, estamos aquí en La Salmona hoy, como tenemos un nuevo viaje preparado para contar. ¿A dónde nos vamos hoy, Eve? Y nos vamos a ir a Perú. Nos vamos a Perú, a Lima, ¿no? A la capital. Sí, yo ya había ido a Perú varias veces porque FEDEFAM, Federación de Familiares Desaparecidos, Sí. habían empezado a hacer los encuentros en Lima, Ah, mira, en Perú. claro. Bien, y ese el año 1997, febrero del año 1997, pero no fue un viaje de esos así sencillos. Bueno, me imagino que ninguno lo habrá sido, pero este era particularmente complicado. ¿Por qué, Eve? Siempre Perú fue complicado, Mm, porque siempre tuvieron guerrillas muy ocultas, que vos estabas en una reunión y te aparecían y te tiraban delante, te decían todo lo que les pasaba y salían corriendo. El único país que nos pasaba eso, ¿eh? Mira. Siempre con mucho resguardo, con mucho cuidado. Claro. Y entonces nos llegó una carta angustiosa, una carta escrita por un grupo de jóvenes que habían tomado la embajada de Japón, Sí. porque se estaba reuniendo toda la cúpula de los más ricos del mundo para ver qué más le podía sacar al Perú. Claro. Y ellos para mostrarlo, porque ellos lo que querían era que se viera quién estaban reunidos ahí. No es que iban a hacer nada, no tienen ni un tiro para entrar. Bien. Estamos hablando fue un hecho muy, muy fuerte. El MRTA, El movimiento revolucionario Tupac Amaru, en el año 96, en realidad en diciembre del 96, toman la embajada japonesa Sí. en Lima para denunciar las condiciones de prisión en las que estaban sus compañeros y compañeras en los Andes peruanos, la dictadura. no te alejes porque te alejas, no escucho lo que decís, ¿eh? Era una dictadura la de Fujimori, que tenía a centenares, miles en realidad, de presos políticos en las cárceles situadas en las Mazmorras en el medio de los Andes. de la montaña que no se podía ni llegar. Claro, muy inaccesibles, en unas condiciones infrahumanas de tener prisioneros. No te alejes del micrófono, Demetrio. Me alejo mucho, a ver, ahí. Ahí está bien. Ahí me escuchas bien. Bueno, decíamos entonces, los compañeros y compañeras del MRTA toman la embajada japonesa en Lima para denunciar estas condiciones de detención de sus compañeros y claro, se sacude el país y el continente. Fue un hecho muy, muy fuerte. Y entonces vos decís que el MRTA pide a las madres que vayan para allá. Hay una carta. Una carta, sí. ¿No la tenés vos para leer? Sí, la manda, reciben las madres un correo, estaba firmado por Isaac Velasco, que era el representante internacional del MRTA, y que les pide a las madres, voy a leer un párrafo, el más importante, dice: sus luchas, madres, no fueron ajenas a las nuestras. Por eso recurrimos a ustedes para solicitarles que con ese valor de siempre accedan a ir al Perú para mediar y exigir al gobierno de Fujimori la inmediata libertad de los prisioneros políticos. Esa mediación que le estaban pidiendo era que vayan allí justamente para exponer el tema, hacerlo público y además para evitar lo que, bueno, finalmente pasó, que era lo que se temía, ¿no? La masacre de todos los que habían ingresado a esa... Ya te dije el otro día que no cuentes el final porque si no, no tiene gracia lo que estamos contando. Es un hecho público muy fuerte, pero sí, la pregunta, Eve, es, ustedes viajan el 21 de febrero del 97, viajan para allá. ¿Por cuántos días fueron, más o menos? Por 9 días. 9 días. Y bien llegamos, hicimos una conferencia de prensa y nos dirigimos a donde ellos estaban. Y cuando nosotros fuimos por ahí, nos entraron en la habitación, nos robaron el dinero que teníamos y los pasajes. Y nos revolvieron todo y bueno, también cuando volvimos a otra conferencia de prensa para denunciar, ¿no? Claro. No había ninguna protección, ya estábamos ahí solitas. Muy, muy, muy terrible. ¿Y qué encontraron cuando llegaron allá? ¿Qué pudieron...? No podíamos de ver esa nada situación? porque dejaban entrar a los evangélicos nomás. Los únicos que podían estar en la puerta de donde ellos estaban
eran los evangélicos que iban a rezar. Nosotros estábamos a media cuadra, lo que más nos acercamos es a media cuadra. O sea, a media cuadra de la puerta, a la misma vereda y todo, pero no nos podían ver. Eve, no fuiste sola, fuiste acompañada por otra madre. Claro, porque sí. Propusimos ir y dijeron, no, que van a ir, que se meten en esas cosas, no hay necesidad. Bueno, y Eve me dijo, yo si querés te acompaño. Vamos entonces. Y nos vinimos con la Eve. Con Eve siempre en los lugares más difíciles que nadie me quería acompañar, me acompañaba a ella. Eve más, claro. Claro, porque llega la carta, entonces que discuten ahí en la comisión, si ir, si no ir, cómo hacer. No, porque nos pagaban todo, ¿viste? Nosotros no teníamos que pagar nada. Claro. Y tuvieron que volver a comprar los pasajes después porque nosotros no teníamos plata para comprar pasajes de vuelta, ¿viste? Claro. Pero fueron realmente días muy duros porque siempre estábamos atacados en algún lugar. Fuimos 2 veces para que nos recibiera Fujimori, le habíamos pedido una entrevista, nos tenía horas, decía que no nos va a recibir, no nos recibía nada. Era para tenernos entretenidas ahí, que no estuviéramos en el otro lado. Claro. El día en el archivo de las madres que estuvimos viendo para preparar este relato que hacemos de este viaje, está muy bien explicado todo, y está la carta que las madres le envían a Fujimori, el que era el tirano de turno ahí en Perú, pidiéndole una entrevista. Lo hacen antes de salir, le avisan que al día siguiente van a ir a Lima. La firma está fechada en Buenos Aires el 20 de febrero, el 21 están llegando a Lima, y entonces las madres le dicen, lee un párrafo de esa carta, dicen: nuestra presencia en el país se debe a la invitación del MRTA para mediar en el conflicto en la embajada japonesa. Nuestra lucha no violenta de 20 años ganó el reconocimiento internacional, esperando una respuesta positiva que colabore para llegar a un acuerdo pacífico. Lo saludamos atentamente. Eso fue lo que le pidieron a Fujimori, que, bueno, no las recibió, ¿verdad? No nos recibió, entonces nosotros decidimos hacer una marcha en la Plaza de Armas de Perú. Y convocamos a los familiares de desaparecidos de allá, las familiares de los presos, que nosotros también queríamos ir a ver. Y es la foto que falta, que seguramente se ha de haber llevado más ya, porque es la única que tenía acceso a los álbumes. La foto donde estamos más ellos solas, porque la gente nos animó porque rodearon la plaza con militares, no con policías, y estamos las dos solitas con una banderita de las madres llevada como cartel, marchando, y los familiares en la puerta de la catedral, que quedaba enfrente, como siempre, de la Plaza de Armas, pero que no vinieron para nada porque nos rodearon enseguida y ya tuvieron miedo, ¿viste?, de romper el cerco de militares. Claro. Así que dimos como 2 o 3 vueltas solas, y muy impresionante esa foto, y yo la busqué un montón de lados y es la única foto que falta. Me imagino que se la debe haber llevado Eve, porque ella tenía acceso a esas cosas y capaz que se olvidó, no la trajo. Claro. Qué bárbaro, qué fuerte. Vos sabés, fue muy comentado también ese hecho, porque los maestros, que eran los que nos iban a acompañar primero, también quedaron del otro lado de la valla que habían hecho los militares, con militares y con vallas. O sea que estaban las dos cosas, claro, no con policías. Claro. O sea que casi todo hicimos con mucha soledad, porque tampoco los familiares nos acompañaron. Y nosotros un día fuimos a ver a los presos, que eso no salió porque fue una cosa bastante secreta que hicimos, porque queríamos llegar a ver a uno de ellos, porque había algunos chicos que estaban ciegos. Sí. Y bueno, pero nadie nos decía cómo había que hacer. Había que subir la montaña. Claro. Entonces nos enteramos que iba un juez. Alquilamos un taxi, que no quería llevarnos el tipo, pero bueno, la persona que lo alquiló, como era una dirigente política, sí, le pagó bastante, y fuimos, Eve, yo, la dirigente política, un fotógrafo y el taxista.
Pero llegabas a un punto que no podías pasar, pero nosotros nos pusimos atrás del juez. Cuando pasó el juez, pasamos nosotros. Pasa, le decíamos nosotros al taxista y pasamos. Yo no sé quién avisó adentro que estábamos las madres. Empezaron a salir humos de todos lados, porque te prendían colchones para saludarnos. Estuvimos casi todo el día para poder hablar con algunas madres, tenían mucho miedo. Claro. Porque les llevaban la comida como en una olla de los que usan los barqueros, que es como una lona muy gruesa, una lona gruesa. Uh-huh. Y los tipos la veían y se comían la carne, las mejores cosas, los demás dejaban la papa y la sopa, ¿viste? Uh-huh. Y a ella no se la permitían ver a los hijos. Se los tenían que dar por arriba de una pared que ellos no lo veían. Mira. Una cosa tan salvaje lo que hacían, tan salvaje. No sabía que había... Tenían mucho miedo de hablar con la prensa, mucho miedo de hablar con nosotros. Pero bueno, fue también una patriada que hicimos porque pudimos llegar hasta un punto muy difícil. Lo mismo lo que hacían, cómo les comían la cosa. Pero como hacen acá, ¿no? Claro. No sabía, Eve, que habían logrado ir a la cárcel, porque claro, parte de lo que denunciaba... Eso no salió nada en los diarios, por eso no se ven en ningún lado. Qué fuerte. No tenemos ningún registro, no hay foto, no hay nada. Qué fuerte. Vos sabés, Eve, que en el archivo que tienen las madres de este viaje hay una carta, un texto, un informe que las madres hicieron público al regresar a Buenos Aires, y entonces denunciaban estas situaciones. Y te voy a leer algunos detalles para que nos imaginemos, nos situemos en esa situación tan dramática que estaba viviendo Perú y que estaban denunciando estos compañeros al tomar la embajada. Había 5.000 presos políticos en las cárceles peruanas sobre una población carcelaria de 18.000 presos en todo el país. O sea, casi el 40% de toda la población carcelaria del país eran presos políticos. Estos presos políticos, denunciaban las madres en ese momento, estaban condenados por jueces sin rostro, se llamaban, ¿no? Estos jueces sin rostro eran jueces, supuestamente jueces, que los familiares y los propios presos políticos denunciaban que no eran jueces, que eran militares en realidad, que los detenían y que simulaban ser jueces y que hacían parodias de juicio para enviarlos a prisión, y se dictaba el 80% de las condenas que dictaban estos jueces sin rostro, así se llamaban, y estaban legalizados en su accionar, eran a perpetua, a cadena perpetua. Y bueno, imagínate la situación, ¿no? Ahí estaban las madres poniendo el pellejo para denunciar esto, y me acabo de sorprender, Eve, con esto que me contás de que finalmente pudieron ir a la cárcel para denunciar estas cosas, para verlos con sus ojos. Sí, no vimos a nadie, porque vimos nada más que las madres. Claro, pero ¿no? Ya el hecho de llegar... Pero ellos se enteraron que estuvimos, pero enseguida, Claro. Porque empezaron a quemar algunos colchones, salía humo, y entonces un periodista nos dijo, estaban del otro lado los periodistas, pero nos gritaban, madres, miren, las están saludando. Porque ellos no se dan cuenta o saben, alguien les avisa que hay gente afuera para que no son las madres de ellos, ¿no? Y las madres muy débiles no podían llevar los paquetes porque hay que irse en su vida. Entonces estaban con una carretilla y le cobran y le llevan las cosas a las madres que no pueden llevar los paquetes porque son pesados y es en su vida. Claro. Todos son inconvenientes, ¿viste? Para que la gente no vaya. Tremendo. Eve, y cuando llega la carta y... Bueno, vos me decís que algunas madres planteaban que no, vos... Porque era un hecho realmente muy muy fuerte, era pesado estar ahí. Lo que pasa es que yo siempre no pienso en lo que dicen todas y con un poco de egoísmo, si querés. Yo pienso siempre que cuando me faltaron mis hijos, si alguien nos hubiera ayudado, muchos se hubieran salvado. Y yo no podía dejar de ayudar a los que me necesitaban en ese momento. Claro, decirlo así parece sencillo de explicar, pero es muy también es sencillo fuerte de sentir y de explicar. Ahora que algunos no lo entiendan es otra cosa. Sí, o que lo entiendan pero que no lo hagan, no animarse es lo que falta, el paso ese no lo da nadie, lo dan pocos. Bueno, las madres lo han dado, qué notable. Eve, y vos sabés que
los medios de comunicación en Perú, bueno, por supuesto tuvo mucha repercusión en la prensa peruana, en la prensa del continente, salió algunas notas también acá en la prensa argentina, no las trataban muy bien, me parece, ¿no? Y no, como siempre pasa, la prensa te trata mal, porque sos amiga de los guerrilleros, sos como ellos. Claro. Y esa teoría de los dos demonios que acá la quieren seguir aplicando, ¿viste? Sigue existiendo. Hay un artículo... Como que hay dueños de matar y los demás no tenemos que quedarnos sentados en la casa. Hay un artículo del diario Ojo, se llama el diario, de Lima, está fechado el 22 de febrero, o sea, el día siguiente de la llegada de las madres a Lima, y dicen, las madres de Mayo son tías de Marx. Así. Sí, así, qué honor, ¿no? Así. Ellos no se dan cuenta que para nosotros era un honor ser tías de Marx. Y para que no queden dudas, dice, fueron llamadas por los narcocumpas para mediar en la crisis. Así la tratan. Claro, pero... Para calificar están siempre prestos ellos. Tremendo, tremendo. Eve, y también pudimos visitar, que tampoco está, a las chicas, porque las mujeres que tienen hijos no van a esas cárceles tan perversas. Tienen cosas muy perversas porque les hacen criar a los hijos adentro de la cárcel. Y ellas por un lado querían, pero habían conseguido que los fines de semana la familia los fueran a buscar a los chicos, los llevaran a sus casas, a los abuelos, les festejaran como si fuera un cumpleaños, lo que sea, comían con ellos y después los volvían a traer. Porque ellas no querían que se críen solo en la cárcel, porque nacían en la cárcel y se criaban en la cárcel. Ellas tenían bastante mejor trato que los otros presos, aunque eran guerrilleras también, ¿no? Eve, vos me decís que, bueno, Fujimori no las recibió. ¿Algún funcionario se acercó? Aunque sea no, de porque segunda? Son todos la misma laya, ¿viste? Nada. Cuando hay un Fujimori son todos iguales. Es como Netanyahu en Israel. Son todos iguales, después no puede ver a nadie. Todos se alinean, ¿viste? Son como serviles. Tremendo. Y las familias tienen mucho miedo. Poco a poco se fueron liberando las mujeres. Las primeras mujeres que se liberaron en el Perú fueron estas que abandonan los maridos, que viste que van, nace un hijo, se van, vuelven a venir otro hijo, se van así. Y las mujeres empezaron a dar una batalla que no sabés. Hasta unas palizas daron a los maridos para que, bueno, o las atienden o se van, no vienen más. Y se empezaron a hacer muchas comisiones y muchas cosas que no había habido en la época de los presos políticos y de tantas cosas tan horribles que pasaban. Sin embargo, ellos se cansaron de sufrir, ¿no? El abandono, de todo, porque los peruanos se van a trabajar a otro lado, no vuelven más. Pueblo tan sufrido, tan empobrecido, ¿no? Y con luchas tan... ¿Cómo? Un pueblo tan sufrido, tan empobrecido y con luchas tan fuertes, ¿no? También. No, ahora las mujeres tienen un poder ahí bárbaro el poder que tienen. Pero pasaron un montón de años. Bien, bien. Vamos a ir a la tanda ahora, pero nos vamos a ir escuchando unos segundos de un pequeño reporte que hace la prensa peruana en ese momento, y y te preguntan a vos, te consultan, y bueno, vos das tu testimonio allí en la prensa peruana en el momento que habías llegado ahí a Lima. ¿Lo escuchamos? ¡Qué hallazgo! ¡Qué hallazgo! ¿Viste acá? ¡Qué hallazgo! De Mariana, buscando en los archivos a encontrar. Ah, bueno, Mariana, muy bien. Felicitaciones a Mariana. ¿Lo escuchamos, Eve? Y vamos sí, a la claro, tanda. claro. Presidenta de Madres de Plaza del Eve de Bonafini llegó a Lima con la intención de mediar entre el gobierno peruano y el MRTA por pedido del grupo subversivo. Las Madres de Plaza de Mayo se interesaron en el caso después de vía internet solicitar su mediación para buscar salida al problema que implica la libertad de los 72 rehenes. Como ha reconocido la Argentina, para una mediación se requiere el consentimiento de las partes y el gobierno hasta ahora no ha dado el suyo y se da por descontado que no lo hará. Bonafini cree que el hecho de que Fujimori no se haya pronunciado oficialmente podría indicar que todavía hay una puerta abierta. Nosotros no venimos a intervenir.
para nada, vamos a mediar, pero además primero vamos a escuchar lo que han hecho, porque no es que vamos a interferir la acción, para nada, no queremos interrumpir nada, ni molestar para nada. Y si venimos es porque consideramos que mediar en una situación como esta es algo muy importante, y ojalá todos los organismos de derechos humanos del mundo se convocaran cuando hay una situación como esta. Si nos convocáramos todos, creo que no hubieran pasado 65 días, se hubiera solucionado mucho antes. Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos, rotos de sueño, María rotos de sueño, de andar sufriendo, María de andar sufriendo, solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno. María Lando, María Lando, María Lando, María Lando, solo trabaja, María Lando, solo trabaja, María Lando, solo trabaja, María Lando, solo trabaja y su trabajo es ajeno. Somos Radio, La Salmona, hasta las 14. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete, AM530.
20 años. Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa ya fue emitido. Estás escuchando La Salmona con Nieve de Bonafini y Demetrio Iramay. AM530. Somos radio. Toma aire.
En Somos Radio, La Salmona, hasta las 14. Seguimos aquí en La Salmona, estamos por la M530, Somos Radio, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Antes de la tanda escuchamos a Susana Baca haciendo Encuentro en el Estudio 2013, Susana Baca y María Landó. Y antes escuchábamos a la propia Eve ahí en Perú dando testimonio ante la prensa peruana que registraba por todos los medios televisivos, gráficos. Hay un montón de recortes de diario en la Casa de las Madres recogiendo este viaje de febrero del 97 de las Madres allí a Lima. ¿Te sorprendió el audio, Eve? Sí, me sorprendió porque no me acordaba. Claro. Y siempre te emociona mucho esas cosas. Y eso me hizo acordar de que cuando las madres, para no desperdiciar el tiempo, que no podíamos estar en la calle, que era mucho, porque bueno, estábamos a la mañana, comíamos, volvíamos a la tarde y volvíamos, pero después de que nos quedaba tiempo, decidimos recibir denuncias de las madres peruanas de los desaparecidos. Y nos traían las denuncias sin firmar, que nosotros dijimos que no. Si la madre no firmaba, nosotros no aceptábamos ninguna denuncia. Dice que nosotros acá no firmamos nada porque si no nos vienen a buscar, dice. Y yo le dije, mira, nosotros hablamos mucho de eso, ¿viste? Claro. Y estaban aterrorizadas. Claro. Bueno, ustedes sí firmaban las denuncias y tenían también experiencia de eso. Hay países donde han estado las cosas, bueno, ya sabemos, Honduras ha sido uno de ellos, ¿no? Y viste que el periodista te decía... No te decía vos, decía en la presentación del informe, se refería al grupo subversivo, ¿no? Eso también da cuenta del clima que ellos había. Califican siempre. Claro. Subversivos, terroristas. No había el mínimo resquicio para la defensa de los compañeros, todo lo contrario. Y porque ellos tenían grupos muy duros, muy duros, tan duros como cuando los metían presos a ellos, ¿no? Era como una respuesta también. Porque había tanta cantidad de presos que a veces ni se sabían bien la cuenta, ¿no? Pero era muy, muy, muy terrible. Nosotros habíamos ido a Perú porque se hacían las reuniones de FEDEFAN ahí, la Federación de Familiares, que quisieron hacer eso para tapar a las madres. Pero no les alcanzó porque se cansaron, dejaron. Empezaron con mucha brío, pero precisaban 200 FEDEFAN para taparnos a nosotros, ¿viste? Pero los hacían así afuera, en Perú, en España, entonces parecía que era un montón. Claro. Estaban hechos por un cura y se hizo en Perú. Y ahí la conocí a Rosario Ibarra, que fuera después que me llegó a ver a Marcos. ¿Vos sabés cuánta gente que me llama, que quiere ver cuando lo hacemos en la Casa de las Madres, que nos escucha, que lo escuchan a veces a otra hora? Sí. Hay muchísima gente que escucha el programa, pero muchísima más de la que creemos. Así que bueno, nada. Quiero agradecerles a todos los que me hacen llegar de alguna manera u otra que les gusta el programa, que hay varios, les interesa, que varios mensajes se ve sobre eso. Ahora lo iba a empezar a leer. Sí, por supuesto, vamos a leer los mensajes. Y también me parece que hubo bastante extrañeza, nos extrañaron bastante en el aire, porque hacía... Y bueno, viste, como la radio no funcionaba, no había antena, no podíamos grabar. Ahora vamos a retomar, no paramos más, de acá hasta el infinito. Ahora, si todo seguimos. Funciona bien, vamos a seguir funcionando también nosotros. Seguro. Les contamos a todas quienes están escuchando que ya en las redes de madres están las fotos que registran este viaje. En realidad son testimonios de los diarios, recortes de los diarios que contienen fotos también de las madres en este viaje a Perú, en esta misión tan comprometida de las madres que hicieron en febrero del 97. Y por supuesto todos quienes estén escuchando pueden ingresar y compartirlas. Es bastante deseable que lo hagan. Sacarnos fotos nosotras, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros no íbamos con un séquito, íbamos solas. Claro. Corríamos para acá, corríamos para allá, y los tipos que sacan las fotos después no te las dan, ¿viste? Porque ellos son de ellos, son de los diarios. Claro. Bueno, pero el testimonio está, los recortes de diario están, los originales. Por suerte guardamos todas las cartas, ¿viste? Que cuando ahora como están haciendo las archivistas, están haciendo todo el archivo, nosotros guardamos, si ellas saben archivar, así que las encontramos
todo rapidísimo. Claro. Y mucho más organizado. Claro. Están trabajando duro con el archivo. Tienen mucho trabajo porque ese archivo es Y gigante. en el Diario de las Madres no sabía casi nada porque ya había algunos que eran muy, muy peronistas y no estaban de acuerdo con esos viajes de las madres, entonces sacaban nada. Por eso lo cerré el diario. Porque nos habían agarrado unos peronistas de la derecha que ponían lo que querían. Lo de las madres no salía casi nada. Salía poco a veces, es verdad eso. Es verdad. Bueno, hay que contar todo porque todo no es tan lindo, ¿viste? Bueno, pero ustedes cuando se dieron cuenta y tomaron fuerza, tomaron la decisión. Pasó bastante así tiempo, que... Deme, Cuando yo miro los diarios ahora me di cuenta que pasaron muchos meses donde no sacaban nada de las madres o mal sacado lo que sacaban. Sacaban todas las primeras páginas de lo que ellos querían y las dos últimas Era de las actividades, claro. 4 renglones en un cuadradito. Claro. Y como no me quería hacer mala sangre estos días, digo, basta, no me traigan más porque ya me hice bastante mala sangre. Bueno, pero mira, ¿ves? Ahora lo seguimos contando, estamos en la radio, estamos contando eso, que no salió No del entonces. Diario de las Madres, eso es lo más triste. Claro, tenemos que buscarlo de otro lado. Cuando estaba Tito Paoletti, cuando estaba toda esa gente que era mucho más inteligente y mejor con nosotros. Después empezó a haber entre los troscos y los peronistas de derecha que peleaban por el diario. Claro. Diario que finalizó en el año 2000, en julio del año 2000. ¿Cómo? Hasta julio del año 2000 No, salió en el 84 el diario. No, digo, hasta julio del 2000. Ahí es cuando vos decidieron las madres cerrar el periódico. Y después volvió el periódico, después volvió. Claro. ¿No? Con la revista, con el diario. Hubo muchas, sí. Sí, fueron otros tiempos. Eve, bueno, léeme mensaje porque si no va a pasar. Bueno, pará porque si no queda por la mitad. Les voy a decir a los oyentes a dónde pueden compartirlas, dónde pueden ir a buscar estas fotos de las madres, los recortes de esos diarios que registran el viaje. Van a la cuenta de Facebook de las madres, van al Instagram de las madres, en ambos casos es Asociación Madre de Plaza de Mayo. Buscan así, nos encuentran y comparten estos testimonios que vamos poniendo semana a semana de los viajes de las madres que contamos aquí en La Salmola. Mensajes, varios, Claro, el último programa... En septiembre lo vamos a hacer en la Casa de las Madres en vivo. Ah, bueno, ya avanzamos con el mes por lo menos, muy bien. Vamos a empezar a trabajar entonces ya. Para septiembre... Un sábado de septiembre lo hacemos en vivo en la Casa de las Madres. ¿Pueden ir las chicas? Pregunta, por supuesto, ¿no, Eve? Mariana... Todos tienen que ir. Mariana y Noelia. Si no van ellas no podemos hacer el programa. Claro, por supuesto. Lo hacemos en vivo con la radio ahí. Son parte de la Salmón. El equipo, todo. Seguro. La radio transmite desde la Casa de las Madres. Seguro que sí. Andrea Robles dice, ¿cuánta calle, cuánto mundo tienen nuestras madres? Y manda saludos. María Josefa Galante, hermosa Eve, te sigo desde que comenzó La Salmona. Bajo tus fotos y las difundo. Sos un faro para mí. Te quiere toda mi familia. Omar Alagio, abrazo al corazón, madres. Dice Inés Orfilia Robledo Lima, dice, escuché el programa, es una historia impactante, siempre de su lado estoy. Claro, se refiere al programa que contamos el viaje a México, a los zapatistas, el encuentro con Marcos. Sí. Bien. Emilio Estanislao dice, hoy me levanté y antes del programa fui a comprar mandarinas para hacer una torta, claro, porque pasamos la receta, ¿te acordás? Sí. Que nos mandó un oyente. Y justo te escuché decir la receta, así que acá estoy por meter al horno. Después comparto la foto. Te llevaría una porción con tantas ganas, Eve, dice Emilio Estanislao. Que se prepare para cuando lo hagamos en vivo, le tomo la palabra, que traiga una torta entera, no va a traer una tajada. Ahí está, muy bien, muy lindo el programa. Ariel Confiantine dice, del lado de Eve siempre. Noas Domínguez dice, escuchándolos con atención y emoción, gracias Eve. Erika Peña, acá estamos, mirando las fotos, claro, y compartiendo el programa. Un abrazo a todos. María Echarren, querida compañera, distintas oscuridades. Tus pensamientos inundan mi corazón y me remontan a los míos. Saludos a todos los compañeros que hacen La Salmona. Soy Mari de Munro. Graciela García dice, gracias Eve querida. Marina Belgrano, no se trata solo de padecer una injusticia, dice, sino conocer de otras y sentirlas como si fueran propias. Qué lindo.
Muy lindo. Adriana Alonso Cabeto dice, impresionante el relato de ese viaje a la selva de Eve y la inolvidable Juanita. Cuando escuchaba, me imaginaba estar en ese lugar, rodeada de misterio, de naturaleza virgen, de tensión a la espera de la casi mística presencia de Marcos y esa imagen de Eve. Gracias, dice. Cintia. Qué suerte que les llega bien lo que uno les dice, ¿no? Porque uno lo cuenta, pero no sabes cómo le llega a la gente. Bueno, me parece que esto está muy lindo. Cuando contaste está lindo eso... que le llegue como uno pretende, que llegue con las tripas y el corazón. Bueno, cuando contaste porque eso... Trabajamos mucho, con el DM. Sí, y luego hay que buscarlo, después viene él, lo lee, lo fotografía, me pregunta, nos preguntamos, volvemos... Y a veces hay un programa que no nos gusta y lo sacamos y ponemos otro. No, sí. Trabajamos mucho. Sí. No, te decía que ese programa que contaste, lo de la selva, lo contaste con una intensidad que uno se situaba, quien te escuchaba ahí es que estaba fue en la así de selva. intenso, M. Eso es maravilloso. Porque la selva, ¿cómo le explicas? A ver, no tengo para dibujarle los árboles y... Se los tengo que dibujar en la cabeza con las palabras. Exacto. Y es difícil dibujar a veces lo que uno piensa, siente y vio. Bien. Bueno, y nombro cuatro compañeros más que nos han mandado mensajes. Cintia Comodari, Juan Patricio Reynoso, Víctor Burgos y Alejandro Bazán. Todos saludos para las madres. Gracias, Eve querida, heroínas de la patria, en fin. Todos mensajes muy amorosos para nuestras madres. Me parece que está gustando bastante la salmona y eso está bueno, eso nos entusiasma. Sí, muchísimas. Mira, vino Plaín y recién se fue hace un ratito de acá que me trajo un montón de alfajores para los chicos y él dice que no se la pierde. Mira. Que le escucha siempre, me contaba todo lo que le había impresionado mucho lo de Marcos, dice. Mira, hasta Plaín escuchando. Sí, Bueno, muy bien. Y que mientras trabaja él tiene la radio prendida y la escucha. Bien. Eve, por último, voy a leer los programas de las madres, dónde las encuentran, etcétera, que siempre es bueno refrescar toda la información de las madres en la página web de las madres, www.madres.org. En Twitter es @prensamadres. Ahí también pueden encontrar las fotos de cada uno de los viajes que contamos aquí en La Salmona. Si quieren contactarse con madres, pueden hacerlo al 4383-0377 y hay un WhatsApp para quienes quieran pedir información o lo que fuere, es el 11 44 24 21 85. Ahí pueden mandar. No contamos el final de lo que pasó. De lo que le pasó a los compañeros. Y yo lo adelanté y me censuraste. No lo contamos. No contamos cómo fue. No digas más nada que tengo que contar eso. Claro. Los compañeros estaban muy organizados adentro y los únicos que podían rezar eran la gente de los evangélicos. Y fue un cura y llevó una virgencita y en la virgencita llevó un grabador, le metió un grabador y se enteró de todo lo que iban a hacer los chicos, cómo se iban a escapar y por dónde. Y lo fusilaron antes de que se pudieran escapar. Tremendo. Eso no lo habíamos dicho. No. Fue después de que ustedes regresaron a Buenos Aires. Claro, porque vos dijiste que los mataron, ni bien empezaste. Yo digo, no cuentes el final, te dije yo. Entonces después no contamos esa parte. No. El cura llevó una virgencita con un grabador adentro y nadie dijo nada de la iglesia, ni del cura, ni nada, porque él los mandó a la muerte. Como siempre hace la iglesia, ¿no? Del lado de la represión. Sacando y salvando los curas del tercer mundo, los demás. 14 militantes del MRTA muertos, abatidos en ese hecho, y 70... Y al mes las madres fuimos a Alemania con la mamá de Serpa Cartolini, a acompañarla y hacer charlas por todos lados. Serpa Cartolini era el que lideraba ese grupo, ¿verdad? Sí. El que lideraba el grupo que había tomado la embajada. 70 rehenes, todos liberados. Y el que dirigía todo, que era Velasco, era un tipo ciego, que en un atentado había quedado ciego, y en realidad él no nos atendió muy bien,
él hablaba cuando íbamos nosotros no queríamos, porque yo decía, deja que hablemos las madres solas, que nos sabemos defender, ella sabe muy bien lo que quiere decir, yo también. Claro. Pero él se metía y hablaba. Pero eso antes o después de perder mucho, ¿viste? Claro, pero te decía, cuando hacía esto Velasco, ¿era antes de este hecho o ya lo conocían de antes o fue a partir de...? Después que pasó todo fuimos, yo no lo conocía. Claro. Después que pasó todo fuimos con la mamá de Serpa a Alemania a hacer... Yo había conseguido una entrevista en el Parlamento y él como se agarró ahí y vio que habíamos conseguido más alto que lo que conseguía él, entonces se coló, vamos a decir. Viste que las madres siempre nos manejamos solas. Sí, claro. Y él quería hablar, viste, se metía y hablaba. Y eso nos arruinaba lo que hacíamos nosotros, porque nosotros no queríamos hablar de lo que hacía la guerrilla en sí, sino del crimen que habían cometido los que lo fusilaron. Claro. Fue muy tremendo ese desenlace que se venía a venir. Y vos sabés que en ese documento que las madres distribuyeron públicamente cuando volvieron de ese viaje a Perú, antes de que pase este desenlace, las madres decían que la llegada de ustedes a Lima había evitado que se produzca un ataque armado, porque era lo que todo indicaba que iba a ocurrir en forma inmediata. Cuando llegan las madres eso se suspende y bueno, finalmente lo hicieron, pero pasó bastante tiempo después de que lo hicieron con la complicidad de la iglesia. De la iglesia, exacto. Tremendo. 4 meses y 5 días estuvieron allí en la embajada, pero bueno, lograron... Así es. Sin tirar un solo tiro a los pibes. Exacto. Tanto que decían los terroristas. ¿Quiénes son los terroristas acá? A ver. Tal cual. Lograron ingresar, había una cena allí en la embajada. Como vos decís, estaban empresarios, diplomáticos, militares de alto rango, funcionarios del gobierno. Hay muchos yanquis, muchas compañías de la Coca-Cola, de todo, ¿viste? Claro. Sí. Claro, porque el gobierno de Japón... Bueno, Fujimori era de origen japonés, ¿no? También. Y pro-norteamericano absolutamente. Y como vos decís, sin tirar las crónicas relatan eso, sin tirar un tiro, ellos toman la embajada para exponer al mundo ese drama de las cárceles. Para conocer, que el mundo conozca cómo se querían llevar sus riquezas, que todavía tienen muchísimas, ¿no? El oro y la plata que tiene el Perú. Bien. Bueno, Eve, nos estamos yendo. Se nos está terminando. Bueno, gracias a las chicas que trabajaron mucho y muy bien. A Mariana que trabajó muy bien. Bueno. Y a la otra compañera también. A Noelia detrás ahí. Hasta el sábado que viene. Y no se olviden, en septiembre, vamos a poner la fecha, lo vamos a hacer en vivo en la Casa de las Madres. Excelente. Ahí estaremos todos y todas. Chau, Eve. Tenemos bastante para trabajar. Hay tiempo para preparar. Chau, Deme. Chau, hasta el sábado que viene. Chau, compañeros. Chau a todos. Perdido entre tu casa y mi casa, será el calor que no habrás. No es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un
Acabás de escuchar La Salmona con Eve de Bonafini y Demetrio Iramain. Somos memoria, somos radio. AM530. Toma aire. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530.